Buenos días. Somos estudiantes de la Universidad de Cerro Vallejo de la carrera de Psicología. Mi nombre es Cielo Esmeralda Basilio Liñán y mis compañeros Velázquez Stephanie, Saavedra Lucero y Parina Jefferson. Somos parte de este proyecto que tiene como título Emprendimiento de consultorios psicológicos en zonas vulnerables. Bueno, antes de Ok, iniciar la entrevista, quisiera hacerle unas preguntas. ¿Me podría dar su nombre, por favor? sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Yo soy Nicole Figue Briceño. Ok, Nicole. Usted es psicóloga, ¿correcto? Sí, Ok, ¿podría brindarme, contarme, mejor dicho, brevemente sobre su experiencia profesional en el campo de la psicología? sí. ¿A lo largo de toda mi experiencia o en mi trabajo actual? De toda su experiencia. Ya. Bueno, yo hice mis prácticas en la Municipalidad de San Miguel, en el área de OMAPET. Me encargaba de brindar acompañamiento psicológico a el área dedicada a las personas con discapacidad. Se les brindaba acompañamiento a los mismos usuarios y también a sus familiares. Y también se hacían talleres psicoeducativos y se brindaban estrategias para tener un mayor bienestar frente a la pandemia. Esto fue justo en el año del 2020. Luego ingresé a un colegio, estaba en el área de Early Years, en el área de los más pequeñitos, brindando apoyo también en las aulas, sobre todo apoyando a los niños con necesidades educativas especiales, abordando posibles eh, procesos de desregulación emocional, estallidos, también a veces cuando los pequeñitos entraban en pataletas, en llantos, o cuando a veces también no sabían cómo gestionar sus emociones. También brindando las adaptaciones para el aula y para que sus procesos de aprendizaje sean mucho más favorables y que tengan un mayor bienestar dentro de su proceso de adaptación, ¿no? Porque justamente estos eran niños, bueno, pandemia, entonces era un Mm. poco difícil el que puedan socializar, el que puedan vincularse con otros niños, ¿no? Era algo nuevo para ellos, entonces para que este proceso sea un poquito más agradable. Luego también hubo un momento en el que fui profesora sombra de un adolescente con discapacidad cognitiva. Lo acompañaba al colegio. Él estaba en tercero de media. Lo acompañaba, le hacía las adaptaciones curriculares, lo apoyaba en todos sus cursos, hablaba con sus profesores, con los psicólogos encargados del colegio para que él también pueda tener un mayor bienestar y a la par se le daba un acompañamiento en casa para que él pueda tener un mayor refuerzo y que pueda estar preparado para el siguiente año o para que pueda tener una, un mejor acompañamiento al hacer las tareas o si es que algún tema no quedaba del todo claro. Y actualmente estoy en un centro eh, psicológico de personas autistas. Nos enfocamos en brindar acompañamiento psicológico, también brindamos talleres psicoeducativos, tengo sesiones con todo tipo de edad, veo a niños, adolescentes, adultos, también tengo sesiones con padres y los guío en su proceso adaptativo, ¿no? Pero específicamente de personas autistas. Perfecto. Ahora sí vamos a iniciar con las preguntas acerca de nuestro emprendimiento. ¿Cuáles son los principales indicadores de éxito que debería tener un emprendimiento de psicología, de psicólogos en las zonas vulnerables? Bueno, en primer lugar, es fundamental que puedan tener noción de cuál es la población a la que vas a dedicar este emprendimiento, ¿no? Que Ujú. puedas tener todos los factores eh, mapeados, ¿no? Es decir, cuáles son los rangos de edad, el género también, cuáles son los puntos
problemáticos, por así decirlos, ¿no? Los motivos de consulta recurrentes, para que toda esa información pueda brindar un mayor manejo de estrategias y que la problemática pueda ser abordada desde la raíz, por así decirlo, ¿no? Luego también es importante tener en cuenta ver si es que se ha abordado en el pasado, en algún otro programa, ¿no? Tener de repente acceso a algún historial o algún programa que ha podido tener algún tipo de alcance, ¿no? Para así recuperar, no sé, de repente las historias clínicas o los proyectos pasados que se han llevado a cabo para ver qué tan exitosos o no fueron con la población y ver si es que de repente se puede implementar algo nuevo o de repente modificar algo y seguir adelante, ¿no? Porque en realidad es cuestión de probar y ver si es que funciona o si es que es un error, ver cómo lo podemos ir mejorando, ¿no? Y en realidad es cuestión de ir viendo cómo se van sintiendo las personas, ir viendo cómo va cambiando el bienestar y esto en realidad es bastante relativo, ¿no? Y todo en la psicología es, a mí me gusta verlo como una montaña rusa, ¿no? Es una metáfora que siempre utilizo con mis participantes. En donde trabajo no les decimos pacientes, sino les decimos participantes, porque no nos gusta verlo como desde un lado como pasivos, por así decirlo, sino como un agente activo que también quiere generar algún tipo de cambio. Entonces, y que participa para este. Entonces lo vemos como una montaña rusa, ¿no? Que van a haber vueltas, que van a haber retrocesos, subidas, bajadas, ¿no? Entonces, también es cuestión de bastante compromiso, bastante vocación y bastante paciencia, ¿no? Pero básicamente eso. No sé si llega a responder la Sí, pregunta. sí, perfecto. Ok, Mi compañera va a seguir con la siguiente pregunta. Muchas ok. gracias. Muy bien, otra de las preguntas es, eh, ¿cómo puede medirse el impacto psicológico y social de un consultorio en comunidades vulnerables? ¿Cómo puede medirse qué, perdón? ¿Cómo puede medirse el impacto psicológico y social de un consultorio en comunidades vulnerables? Ya, ahí es importante tener en cuenta el factor de vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo si es que se van a tocar temas, no sé, por ejemplo, de violencia, es importante siempre tener en cuenta un manual o un kit de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Para que esto pueda ser utilizado y además, si es que se va a abrir un tema que puede ser sumamente fuerte o sumamente traumático, por así decirlo, para la persona a la que se le está brindando el apoyo, es importante que se puedan tener todas las herramientas para que esta herida no quede del todo abierta, ¿no? Sino para que se pueda cerrar. Y usualmente cuando se da este tipo de servicios, las sesiones son cortitas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mis prácticas en esto que les comenté de la Municipalidad de San Miguel, eh, también era una población vulnerable, ¿no? Y no era como un acompañamiento en sí de que una persona va a terapia y es prolongado el acompañamiento, sino nos daban una cierta cantidad de sesiones para poder atender. Entonces, por así decirlo, el acompañamiento era un poco superficial. No, no se podía llegar a profundidad. Entonces, ahí es importante tener en claro que en las pocas sesiones que se dan, ¿no? Normalmente era un rango entre 6 a 10 dependiendo del caso y dependiendo de lo que el supervisor nos autorizaba, ¿no? Era importante tener organizado cómo se iban a manejar estos temas, ¿no? Porque, claro, al momento de abrir esta herida es importante que luego puedas cerrarla, ¿no? Y si llegas a muy profundo, luego puede ser dañino también para la persona, ¿no? Entonces, es importante tener mapeado cómo van a ser los protocolos de contención frente a los posibles casos de violencia, posibles casos de maltrato psicológico, posibles casos de abandono también que pueden haber, ¿no? Puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, y hasta incluso algo que sucede bastante es que la persona
puede estar viviendo con su maltratador, ¿no? Entonces, ver cómo puede actuar o qué pueden hacer en esos momentos, ¿no? Tener protocolos de cómo buscar ayuda adicional a, no sé, de repente a la policía, a otros profesionales que también pueden estar a cargo, ¿no? Entonces es como tener un protocolo de emergencia, un kit de emergencia y eh, que esto pueda ser de fácil acceso tanto para ustedes, ¿no? Y para las personas, ¿no? Y que ustedes también puedan estar preparados para escuchar de todo, ¿no? Porque a veces puede ser muy fuerte lo que viene y no es que solo se va a escuchar a una persona, sino es una tras otra, tras otra. Entonces es importante que ustedes también puedan cuidar su salud emocional. Sí, en este caso quería hacerle pregunta de sobre, bueno, en este caso mencionó el maltratador, ¿no? Muchas veces, la que está afectada en este caso, muchas veces depende de la economía y por miedo, por esto, o sea, ¿cómo se puede afrontar ante ello, ¿no? Exacto, sí, y es muy difícil y muchas veces no se dan cuenta del círculo de violencia, ¿no? O por miedo a qué puede pasar después, ¿no? Entonces es un poco complicado el visibilizar esa situación de maltrato, ¿no? Bueno, me presento, soy Stephanie Velázquez. Continuando con la pregunta 3, ¿cómo se puede promover eh, la, la participación comunitaria y la confianza en los servicios psicológicos en sectores donde existe un estigma o desconfianza hacia la salud mental? Ya, ahí primero es importante ganar la confianza. Es un poco difícil, ¿no? Pero todo va a depender del vínculo que se tenga con las personas. Si no hay vínculo, no vamos a lograr absolutamente nada, ¿no? Entonces, es importante que se pueda establecer este vínculo, derribar prejuicios, estereotipos y mostrarse uno también vulnerable frente al otro, ¿no? Porque a veces puede verse esta idea de que, viene el psicólogo. No sé si alguna vez han escuchado esta idea de que el psicólogo viene a ser como el salvador o el que soluciona todo, pero en realidad el psicólogo también es humano, ¿no? También es una persona que pasa por un montón de cosas, entonces el que puedan ver ese lado humano de nosotros también es importante, ¿no? Y muchas veces también dicen, no, es que el psicólogo nunca debe de decir alguna experiencia de su vida o no debe de mostrarse vulnerable frente a su paciente o a su participante, ya, en algunas partes sí, pero en otras también es importante, ¿no? Que se pueda ver ese lado humano, ¿no? Porque eso permite conectar con el otro. Entonces, a través del vínculo es donde se va a ganar esa mayor confianza, ¿no? O a través de anécdotas, experiencias, es donde se puede lograr esa conexión, ¿no? Y bueno, y también hay, bueno, ahorita hay muchísimos materiales, hay muchísimos videos, hay muchísimo material psicoeducativo que ayuda para eso, ¿no? También dinámicas de integración o generar como una especie de red de apoyo también es importante entre la misma comunidad, ¿no? Para que entre la misma comunidad puedan tener un espacio de conversación y que puedan ellas mismas dar sus experiencias y que entre ellos puedan compartir, ¿no? Y de repente aconsejarse entre ellos, ¿no? Para que no sea como solo el rol del psicólogo es la persona que me va a ayudar, sino que entre ellos también se puedan empoderar. Sí, tiene sí, toda la razón. Eh, Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia de la ética en la actividad que usted desarrolla? Ya, la ética en realidad es el pilar más importante en la psicología porque eh, no podemos hacer nada sin el permiso del otro, ¿no? Y es fundamental siempre que la otra persona esté al tanto de absolutamente todo, ¿no?
así vayamos a tomar una foto, hacer, no sé, una grabación, cualquier cosa, es importantísimo siempre preguntarle al otro antes de hacerlo, porque es la imagen de la persona, es exponer al otro también, ¿no? Entonces es fundamental eso. Y también, por ejemplo, van a haber veces en las que se va a tener que trabajar con menores de edad. Y ahí es cuando la ética y el consentimiento informado también es fundamental, ¿no? Sobre todo porque es un pequeño. Entonces ahí sí es imprescindible que esté el padre o la madre presente, que nos den la autoridad, y no solo por el cuidado del menor, sino también por el cuidado de ustedes, porque es importante que un mismo psicólogo también se pueda proteger frente a cualquier situación que pueda ocurrir, porque claro, estando en las cuatro paredes, nadie sabe qué puede ocurrir, ¿no? Y no sé, imagínense que pueda llegar algún caso legal o algo más adelante, o no sé, de repente algún caso en el que tengan que testificar, ¿no? Es importante también tener en cuenta estos paradigmas, ¿no? De la ética. Y bueno, y también que todo lo que se aborde en el espacio terapéutico es importante que se quede en ese espacio, ¿no? Porque por algo la persona está confiando en el psicólogo para abrirse, porque es difícil, ¿no? Es difícil eh, contarle a alguien que no conoces tus heridas más profundas, ¿no? Entonces es importante que ese respeto se guarde, ¿no? Salvo que la persona esté bajo una situación de peligro, ¿no? Y bueno, y eso sí es algo que se debe de comentar a la persona en el momento que se hace el rapport, ¿no? La primera como sesión es importante dejárselo en claro, ¿no? Yo quiero que confíes en mí, salvo que yo vea que estés en una situación de peligro, ahí sí voy a tener que tener estas medidas, ¿no? Pero sí es fundamental la ética, ¿no? Ah, y otra cosa, muchas veces los psicólogos tienen supervisiones con otros psicólogos o de repente con otros supervisores. Ahí, por ejemplo, sí es importante, bueno, hablar del caso, ¿no? Para que puedan brindar como retroalimentación del trabajo que se está brindando, pero igual también es importante que se mantenga el nombre en reserva, ¿no? Para cuidar la imagen de la persona y su integridad también. Bien, entonces, muy bien. Y ahora continuando, ¿de qué manera la ética de la atención psicológica puede contribuir a la equidad y justicia social en el acceso a la salud mental? Ya, ¿de qué manera la ética puede, qué, perdón? Puede contribuir a la equidad y justicia social en el acceso a la salud mental. Bueno, ahí está un poco el tema de la confianza, ¿no? Como en derribar un poco estos prejuicios de repente de que la salud mental no sirve o que los psicólogos no, no son tan importantes como los médicos de la salud física, por así decirlo, ¿no? Como eso podría estar un poquito relacionado, ¿no? A que realmente el psicólogo pueda tener las estrategias, las herramientas y que pueda ayudar, ¿no? Y que se mantenga en reserva, que sea un, un apoyo fundamental para esta persona que está confiando en él, ¿no? Y por ejemplo, no sé si es el caso de un niño o un adolescente, que ahí es un poco distinto, porque sí se le tiene que dar algún tipo de reporte a los padres, ¿no? Que sea un reporte que brinde igual una especie de vínculo con este adolescente o este niño, ¿no? No quiere decir que se le va a contar absolutamente todo a los padres, ¿no? Pero que se va a contar lo suficiente para que los padres puedan estar al tanto de la situación, ¿no? Que se está llevando a cabo y que se le puedan brindar las herramientas, ¿no?
De repente, por ahí no sé si llegué a responder la pregunta. Sí, doctora, no se preocupe. Continuando con las preguntas, bueno, ya se nos va a acabar la sala también porque quedan 8 minutos. La siguiente pregunta sería, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar la calidad de servicios sin que los limiten a uno en la economía? Si bien es cierto, en las zonas vulnerables a veces no cuentan con el dinero suficiente para acudir a una entrevista psicológica, una ayuda psicológica, ¿no? Ahí en realidad estamos un poco complicados, porque lamentablemente el acceder a un servicio psicológico es un poco difícil, sobre todo en el Perú. Y lamentablemente las atenciones que se dan por parte del Estado no es que sean malas, pero no se abastecen, ¿no? Por ejemplo, cuando yo realicé mis prácticas, era una institución del Estado. Y, por ejemplo, por el área éramos solo dos psicólogas y teníamos que abordar casi a 200 personas. Entonces, en realidad, no nos dábamos abasto y nos hubiera encantado hacer muchísimas cosas más, pero por tiempo y no se podía, ¿no? Entonces, ahí en realidad falta muchísimo por hacer y es bastante complicado, ¿no? Por ese lado, sería bonito como que existan mayores voluntariados, también mayores programas, pero por otro lado también es un poco difícil, ¿no? Y ahí también es una lucha contra los prejuicios y estereotipos que hay frente a la psicología, ¿no? Entonces creo que por ese lado todavía es una brecha bastante grande que hay que continuar, ¿no? Sí, Y si sumamos a todo ello, claro, ¿no? Asimismo, también a veces el mismo estado creo que nos limitan a poder trabajar en otras zonas, ¿no? Por exacto, eso. Y ese es un problema que también tenemos que abordar como nosotros, como psicólogos que somos, ¿no? sí, Sí. totalmente. Bueno, para en este caso, ¿no? ¿Qué mensaje daría a los estudiantes de filosofía y ética sobre la importancia del compromiso ético en su vida profesional? Bueno, que en realidad no se den por vencidos, que a veces la gente suele decir, ay, estas carreras no sirven para nada o no las valoran, pero, y bueno, a veces en la psicología también dicen eso, ¿ya? Y en realidad es bastante frustrante porque es, es una carrera de muchísima vocación y que en realidad no se den por vencidos que es una carrera que en realidad marca un cambio y brinda muchísima satisfacción, ¿no? No hay una mayor satisfacción que el haber como sentido que puedes ayudar a alguien, que puedes haber motivado a alguien o, o no sé, por ejemplo, ahorita mi pareja también es psicólogo y él me dice he logrado que este señor ya no se quiera matar, ¿no? Él, bueno, el enfoque que él tiene es DBT, ¿no? Y el señor con lo que trata tenía bastantes intentos de suicidio, ¿no? Entonces, claro, no hay un sentimiento más bonito que, o reconfortante, el que realmente puedas ayudar a alguien, ¿no? Y bueno, sin la filosofía y sin la ética, en realidad esto no sería posible tampoco, ¿no? Son carreras que se complementan muchísimo y nada, en realidad somos un equipo, una no funciona sin la otra y hay que verlo de forma integral y holística también. Sí, perfecto. Me parece que son todas las preguntas. Agradecemos mucho su tiempo. Y Listo. bueno, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosita. Vamos a continuar con Stephanie, quien nos va a hacer una ronda de preguntas a los participantes. Bueno, chicos, empezando con las preguntas. ¿Cómo creen que ustedes se relaciona el emprendimiento psicológico en zonas vulnerables con el principio de responsabilidad social del psicólogo? Tienen un minuto para pensarlo y luego nos la dicen. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y yo creo que el emprendimiento psicológico en zonas vulnerables se relaciona con los principios de la psicología porque busca ayudar a las personas con respeto, cuidado y responsabilidad. Como estudiante, entiendo que estos proyectos llevan apoyo a quienes más lo necesitan y promueven igualdad al acceso de salud mental. Esto. Muy bien, Marco. Sí, claro. Más bien, ¿hay alguien más que quiera participar? Eh, respecto a el emprendimiento psicológico en zonas vulnerables, yo creo que implica mucho la profesión, ¿no? Porque va a generar, por ejemplo, el bienestar de las personas donde más lo necesitan y dentro de ello va a cumplir varios de los principios del psicólogo, como por ejemplo la responsabilidad social, que es reducir mucho la desigualdad dentro de estas zonas vulnerables, ¿no? También el de beneficencia y maleficencia porque va a procurar ayudar sin causar daño a las personas que lo necesitan dentro de estas zonas, ¿no? Y el de justicia también, ya que va a ofrecer servicios y a quienes normalmente no pueden acceder a ellos, ¿no? Que es lo que pasa mucho en estas zonas. Y también respetar la dignidad y el derecho de las personas, ¿no? Al trabajar con una sensibilidad cultural que va a exigir, por ejemplo, la competencia profesional e integridad al intervenir, ¿no? De una manera ética y transparente, teniendo responsabilidad dentro de todo lo que va a ofrecer en estas zonas vulnerables. Eso sería todo. Sí, Jessy, perfecto. ¿Alguien más que quiera participar con esta pregunta? ¿Puede levantar la mano? Vulnerables con los principios de responsabilidad social en el psicólogo. Hola, buenos días. Sí, respecto a la pregunta, el emprendimiento psicológico es de gran importancia porque no solo resuelve o atiende nuestros problemas emocionales, sino también nos ayuda a desarrollar habilidades y oportunidades de mejora a nuestra vida. Como alguien que vive en zona vulnerable, yo lo veo así, el psicólogo cumple su responsabilidad social cuando impulsa nuestro bienestar, fortalece nuestra autoestima y nos acompaña para crear proyectos que nos permitan salir adelante. Con proyectos me refiero a acciones o actividades, por ejemplo, talleres para aprender habilidades, programas para fortalecer la autoestima y liderazgo, grupos de apoyo donde aprendemos a manejar nuestro estrés, acompañamiento y actividades comunitarias. Gracias. Listo, perfecto. Vamos a continuar con Norma, quien también está en sala. Si nos puede responder la misma pregunta, por favor. Bueno, para mí el emprendimiento psicológico en zonas vulnerables pues se relaciona directamente con el principio de responsabilidad social con el psicólogo, porque también ambas partes generan un impacto positivo en las comunidades, eh, tanto que tienen, tantas las que tienen limitaciones sociales, las económicas o también las emocionales. Bueno, creo que ya acabamos de finalizar con la última participante. Eso es todo. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias.